¿Cómo estás, Claudio? Buenos días. Hola Sergio, no sé qué pasa, no, tu llamado no entra pero no da la opción de responder. Ah, bien, 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 bien. ¿Querés que sigamos de esta No manera? sé, sí, ¿por qué no? Bueno, bueno, Claudio. Lo único que tal vez no, la señal no sea de lo mejor, pero seguimos, sí, sí. Bien, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. La verdad es que Dale. te agradecemos estos minutos. Ya hemos hecho la presentación, ¿querés volver a hacerla? ¿Querés presentarte? Como vos quieras. Creo que se cortó. A ver, ¿me estás escuchando, Claudio? Sí, ahora te escucho. ¿Me escuchás vos a mí? Sí, 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 sí. Te preguntaba si querés presentarte. Nosotros de todas maneras ya hicimos la presentación de esta entrevista. Hemos comentado que sos docente, el instituto para el que estás trabajando, en las áreas en las que trabajás, también, Ajá. bueno, todas las actividades que vas desarrollando. ¿Querés hacer vos una breve presentación también? Bueno, por lo visto comenzaste aburriendo un poco a los oyentes porque No. ya cuando uno va amontonando unos cuantos calendarios sobre las espaldas, bueno, obviamente ha hecho o está haciendo una enorme cantidad de cosas, prestando servicios, ¿no? Sí, como lo decía, soy docente, educador intercultural, con una formación más que nada en terreno, práctica, y además estoy ya hace muchos años como referente del movimiento ecuménico por los derechos humanos. Soy periodista, tal vez un poco periférico, no estoy en la agenda de todos los días con el periodismo cotidiano, pero trato de llevar adelante temas que tienen que ver con la problemática indígena mirada desde nuestra posición, ¿no? Y también temas ambientales, temas sociales, fronteras, me interesa muchísimo todo lo que tiene que ver con nuestras fronteras, especialmente con Brasil y Paraguay, obviamente, que son nuestros vecinos. Vivo en Puerto Iguazú hace 20 años, fui vocero en los años 2006 hasta el fallecimiento del obispo Joaquín Piña, y también, bueno, colaboré con la pastoral social de Joaquín Piña desde 1993. Así que, bueno, una trayectoria un poco larga tal vez, Ujú. para decirlo, de los últimos 30 años, eh, en la cual he aportado de la mejor manera lo que pude. Bueno, eso sería un poco mi presentación para la audiencia de Radio Lateral. Claudio, ¿cómo estás viviendo y qué es lo que nos podés contar de la situación de las comunidades aborígenes o en vía guaraníes, en la defensa de sus territorios? ¿Se está respetando esto? Las empresas privadas, las empresas transnacionales que están desde hace largos años enquistadas en nuestra provincia, están haciendo de las suyas, están desplazando a estas comunidades. ¿Qué está haciendo el Estado provincial respecto a esto? Bueno, lo primero que hay que aclarar es que yo no hablo como representante ni como vocero del pueblo originario, ¿no? Ellos tienen sus propios voceros, representantes, organizaciones tradicionales, inclusive algunas de sus organizaciones vinculadas a la estructura de gobierno, por lo tanto tienen su propia voz, pero sí uno siente una especial responsabilidad por ser miembro de una sociedad como Yuruá, como Blanco, por ser miembro de una sociedad que evidentemente sigue eh, vinculada a un capitalismo voraz, ¿no? Hasta que no quede
un solo árbol en pie hasta que no podamos extraer todo lo que se pueda extraer de las riquezas o de los recursos, como llamamos occidentalmente a los bienes naturales, que son bienes y no son recursos. Podría llegar a ser bienes, recursos, si se los explotara de una manera racional, con un manejo responsable, pero esto no sucede. Evidentemente, como miembro de esta sociedad extractivista, criminal en lo que respecta al medio ambiente, también debemos ser conscientes de que junto con la selva misionera, lo que queda de la selva, lo que queda de los bienes de esos territorios, también se amenaza muy seriamente, se pone al borde del exterminio. Hace poco me decían, al borde del exterminio no es una expresión académica, no me importa, no, o sea, es una expresión muy realista de la situación que vive la cultura, la lengua indígena. Sin selva, sin hábitat indígena no hay cultura originaria, y esto tenemos que tenerlo en cuenta. Tenemos el 1% de la población misionera aproximadamente como integrantes de las parcialidades indígenas, Buá Guaraní, Abá Guaraní, Pauta, Viterá, que dependen de la existencia de estos bienes naturales para poder sostener sus usos y costumbres mínimamente, sin discutir, Sergio, que evidentemente se necesitan nuevas herramientas, se necesita responder también a un contexto sociocultural muy difícil, en muchos casos opresor, que evidentemente con eso hay que interactuar. Los indígenas lo saben muy bien. Yo como profesor de algunos de ellos estoy totalmente convencido de que ellos están pensando en respetar y mantener lo que puedan mantener de su cultura, pero también tienen que interactuar y también necesitan herramientas para interactuar. Esta introducción va de la mano de decirte que si no se resuelve prontamente desde los organismos oficiales la entrega de las tierras, 30 años va a cumplir la Constitución y no se está cumpliendo con el mandato, la manda constitucional de entregar tierras aptas y suficientes a los pueblos originarios, no solamente en Misiones. La situación es verdaderamente límite para ellos, porque han decidido seguir viviendo en comunidad. Eso lo estamos observando todos los días. Viven en comunidad y esa comunidad tiene sus requisitos, digamos así. Ese ñanderecó, como le dice el pueblo originario, tiene sus requisitos que no se pueden seguir sosteniendo en las minúsculas posesiones que le ha restituido como corresponde los distintos gobiernos. Ningún gobierno de estas últimas décadas resolvió el tema y no se está resolviendo. Hay algunas comunidades que han recuperado una parte de sus tierras, pero muchas de ellas, de las 135, 136 que existen en este momento, están viviendo en un hacinamiento preocupante. El hacinamiento va en contra de este hábitat, de estas TECOA y de la cosmovivencia actual de las comunidades. Entonces, esto realmente, a mí, que no soy indígena, me preocupa porque me siento de alguna forma responsable como parte, ¿no?, de un escenario actoral donde todos deberíamos tener en cuenta esta necesidad urgente de las poblaciones originarias. Y Claudio, la empresa Arauco continúa con este trabajo de avanzar sobre la selva y llevar y convertir en grandes pinales
la extensión de nuestra provincia, o esto está siendo regulado, o escuchaste que el Estado provincial esté controlando de alguna manera los movimientos y la expansión de esta empresa multinacional? Yo no conozco específicamente el tema de una empresa, lo que sí sé que la raíz es la que acabamos de decir. Si no hay regularización de las tierras comunales, entendamos esto, porque una cosa son los territorios no tienen un límite físico, y otra cosa son las tierras comunales, es decir, la propiedad comunitaria indígena. Los argentinos debemos conocer que no existe una ley de propiedad comunitaria. Viven hablando en los discursos políticos de la propiedad comunitaria de la tierra, pero no existe una ley. Entonces, quiere decir, se ha reconocido mínimamente también la territorialidad, que es el lugar donde vivimos y donde llevamos nuestros hijos a la escuela, donde juegan nuestros niños en una plaza, donde vamos a trabajar. Eso es el territorio. Para la gente indígena, el territorio es donde ellos se nutren de sus necesidades básicas. Por ejemplo, lo que decíamos hace un ratito, la selva, donde van a buscar, o donde iban a buscar, en algunos casos todavía logran cazar algún animalito para su subsistencia, logran recoger algunos frutos, algunos bienes que la naturaleza les provee para poder sostenerse, también en sus usos y costumbres alimentarios. Pero ese es el territorio. Hoy es necesaria la propiedad registral, la propiedad catastral, la cantidad de hectáreas que le corresponde a cada comunidad. Entonces, mientras eso no se regularice, cualquier empresa extractivista, cualquier empresa que tenga en su propia mirada, posición, perspectiva, el uso comercial, industrial de la tierra, cosa que está muy lejos del pensamiento indígena, esa empresa va a seguir avasallando, va a seguir invadiendo territorios indígenas, no tierras comunales. No están pasando los límites de una propiedad. A ver, es como tu casa, la mía, ¿no? Uh-huh. Si alguien ingresa a mi casa, yo tengo derecho a echarlo. Uh-huh. Pero si alguien ingresa a la plaza donde yo estoy jugando con mis hijos, no le puedo echar de la plaza, y ese es mi territorio también. No sé si se entiende esta diferencia, porque la propia ley no lo entiende. La propia ley no lo entiende, que la carpeta de relevamiento territorial de la ley 26.160 no es suficiente. Claudio. Se necesita el título de propiedad comunitaria para las comunidades. Claudio, a ver, es una responsabilidad que tiene que estar instrumentada o supervisada por el Estado Nacional, esto, o también tiene un componente de responsabilidad la provincia o el Estado provincial. ¿Quién tiene que darle una ejecución efectiva a esto que estás mencionando, ¿no? La tenencia de la tierra con escritura, con todo para estos pueblos. Bueno, por lo visto se entendió bien lo que te quería decir. Bueno, mirá, yo voy a dar mi opinión. La provincia de Misiones es autónoma, debería tener ya incluida los derechos indígenas en su constitución provincial. Ignoró la ley 4000, que ordenaba preguntarle al pueblo de Misiones si estaba de acuerdo o no con una enmienda
constitucional, estamos hablando ya de más de 20 años de espera, donde se incluyera en la Constitución provincial los contenidos del artículo 75, inciso 17, pero más aún, un trabajo intercultural muy bueno que se hizo en aquel momento y que produjo un artículo, yo no sé si era uno o varios artículos, no me acuerdo ahora, esto no tiene mucha importancia, un texto que debía ser integrado a la Constitución provincial o no. El pueblo tenía que responder. Sin embargo, no se consultó al pueblo y después de algunos años y algunas estratagemas seguramente también relacionadas con el interés económico del poder político asociado al poder económico, ahí se dijo que el objeto estaba cumplido y por lo tanto se envió al archivo, se envió al cesto de la basura aquel artículo de la Ley 4000. Creo que una irresponsabilidad política por la cual no fue castigado ningún político, ningún legislador de ninguna bancada, ningún gobernador. Fue verdaderamente enjuiciado, porque esa omisión es una omisión criminal. Haber omitido 20 años de derecho es una omisión criminal. Siempre hablando de la provincia de Misiones. Siempre hablando de nuestra casa, que es la provincia de Misiones. Ya tendrían que estar esos derechos constitucionalmente consagrados en la Carta Magna Misionera. Lo están en la Constitución Nacional, en la Ley 24071 que ratifica el convenio OIT 169, en la Declaración de los Derechos Indígenas de las Naciones Unidas que la Argentina suscribió, en otras declaraciones, hay muchas, ¿no?, que tienen rango constitucional o que han sido ratificadas por ley, instrumentos internacionales por los cuales la provincia de Misiones podría ser enjuiciada. Pero tampoco sucede esto. Mientras tanto, vos mismo lo dijiste, hay empresas que siguen llevándose el monte en camiones, hay empresas hay políticas públicas que siguen promoviendo las grandes represas en los ríos que aún continúan vivos a pesar de todo en la provincia de Misiones o en nuestra Mesopotamia. Entonces, todo esto tiene que ver con ¿qué? Tiene que ver con que al no existir la consagración de los derechos indígenas en la Constitución, no existe el marco tampoco para que haya una política pública integral. Te lo estaba diciendo el lunes, creo que fue, el educador también, docente, Jorge Acosta, sí. un señor que es apasionado por las cosas de su pueblo. Él decía, no hay atención de la salud, no hay reconocimiento de más de 100 educadores indígenas que trabajan por 20.000 pesos mensuales cuando les pagan. Y yo en esto quiero hacer porque lo viví, Sergio, lo viví, tener compañeros indígenas que cobran esa platita, poquita, porque es muy poca, y por ahí, bueno, pueden llevarle a la casa un lavarropa de vez en cuando, un lavarropa usado, le compran a la señora. Vamos entendiendo que estamos viviendo otras épocas y bueno, de esa manera la mujer tiene un poquito más de tiempo y un poco más de dignidad también en su rol en la casa, y después pasa un mes, no cobra, otro mes no cobra, el tercer mes tiene que vender el lavarropa que le compró. Este es un ejemplo clarísimo, yo lo he visto en las comunidades, que logran comprarse alguna cosita para mejorar su condición de vida y a los pocos meses, porque ese pago no llegó, tienen que devolver, o viene el prestamista
a ponerlos contra la pared. Los prestamistas recorren las comunidades de una manera, bueno, obviamente usuraria, pero también aparte de la usura, tenemos que decir que es una presión y es una angustia muy grande la que provoca. Entonces, no hay una política integral, una política pública integral. ¿Hay buena gente en la provincia de Misiones? Sin duda la hay. ¿Hay gente con sentimiento? Sin duda hay sentimiento. Pero no hay una política integral, no hay una toma de conciencia de este lento pero inexorable camino hacia el exterminio de una cultura. Esta es la cara más horrible, terrible del racismo hacia nuestras culturas originarias. Consciente o inconscientemente, somos responsables todos. Por eso en mi rol de periodista yo no lo dejo de decir. Me preguntan, pero vos estás en contra. Yo no estoy en contra de nada. Yo estoy a favor de que se resuelva de una vez por todas lo que nunca se resolvió. ¿Por qué no se resuelve si la ley está, si la Constitución manda a los argentinos? Y por eso crecen estas propuestas irracionales, desquiciadas, que niegan los derechos constitucionales, como nos está pasando últimamente, Sergio. Sí. Por eso crecen, porque como sociedad misma no estamos creyendo en nuestras instituciones de la República. No estamos cumpliendo con las instituciones de la República, nos quedamos mirando con los brazos cruzados. Esta horrible, horrible situación de racismo estructural, sistemático, institucional en muchos casos. No se resuelve el problema indígena llevando una bolsa de alimentos. ¿Es un paliativo? Claro que sí. Un cacique me diría, bueno, pero usted no tiene que darle de comer a su gente todos los días. Tiene razón, yo no necesito esa bolsa, pero yo lo estoy viendo, lo estoy sintiendo, y como ciudadano en un país que debe integrar a su pueblo originario, me siento también responsable. Claudio, quiero agradecerte estos minutos, te mandamos un abrazo muy grande, ha sido clarísimo, ¿eh? Nada más para agregar, me quedo con estas reflexiones que nos has compartido. Muchísimas gracias a ustedes, a la radio, a tu equipo de trabajo. Soy realmente a veces muy apasionado en mis palabras, no quiero herir a nadie, pero quiero que tomemos conciencia de que debemos tomar decisiones que resuelvan estos problemas del pueblo originario. Un abrazo muy grande, gracias. Abrazo, hasta pronto. Claudio Salvador, docente en el Instituto Superior Indígena Raúl Caraí Correa, conversando con nosotros aquí en la mañana de Radio Lateral, haciendo con Fundamento Criollo.